Bueno, ahí ven lo que está en pantalla. Sí, se ve. Sí, profe. Bien, bueno, vamos en orden numérico. Vamos a empezar con el 9 que me habían preguntado. Bueno, a ver. El 9 dice, la exactitud al tomar los pedidos en la ventanilla de servicio a los automovilistas es una característica muy importante en las cadenas de comida rápida. La exactitud se evalúa como el porcentaje de pedidos compuestos por un artículo principal, uno secundario y una bebida, pero solicitando que se elimine algún ingrediente normal, que se sirven correctamente. Hace poco, el porcentaje de pedidos de estos servicios correctamente en la cadena BK fue del 88%. Suponga que usted y dos de sus amigos van en automóvil a la ventanilla del servicio de BK y cada uno hace un pedido como el antes descrito. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres pedidos se sirvan con exactitud? Bueno, recapitulando los datos, tengo el 88%, ¿sí? Tengo a tres personas, ¿sí? O sea, tres pedidos. Y acá te dice cuál es la probabilidad de que los tres pedidos se sirvan con exactitud. Bueno, acá tengo entonces P, que es 0,88, que es el porcentaje, N es 3, que son las tres personas, y R en la pregunta A va a ser 3, porque está pidiendo que los tres pedidos se sirvan con exactitud. Entonces, bueno, como tengo N y P, es una binomial. Yo acá utilicé la fórmula, pero lo buscan en la tabla directamente y les va a quedar el 0,6815. Después en el B dice que ninguno de los tres. Entonces sería 0 si es ninguno de los tres. Entonces en el B R sería 0. Yo acá hice la fórmula, pero si lo buscan en la tabla les va a dar este mismo resultado. Después en el C dice que al menos 2 de los 3, ¿sí? O sea que 2 o más. ¿Sí? Tiene que ser mayor que 2. Bueno, esto como les dije siempre, acá que hice de Pascal a binomiales, olvídenselo. Lo importante es lo que está acá, que dice la probabilidad de que R sea mayor a 2, ¿sí? Que es lo que pide el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo resolvíamos esto? El complemento, que es uno menos la probabilidad de que R sea menor o igual a uno, ¿sí? De desacumulada se transforma en acumulada, haciendo el complemento. Y se le resta uno, de 2 pasó a uno, porque estamos en discreta, ¿sí? Como es binomial. Entonces queda uno menos la acumulada en uno. Lo busco en la tabla, ¿sí? Con ese n, con n igual a 3 y p igual a 0,88. Me da este valor y le resto uno y me da este dato. Y después, el punto D dice cuáles son el promedio y el desvío estándar, ¿sí? Esperados del número de pedidos de servicios con ese título. Promedio y desvío estándar. Como estamos en binomial, ¿sí? El valor esperado es la esperanza, ¿sí? La esperanza es la media. Y la media se calcula como n por p en una binomial. Entonces n valía 3, p valía 0,88, entonces la esperanza es 2,74. Y el debido estándar es la raíz de la varianza, ¿sí? Entonces la fórmula era la raíz de n por p por q para calcular el desvío para una binomial. Reemplazo los tres datos, n es 3, p es 0,88, q es el complemento de p, y hago la cuenta y ahí me da el 0,56. Bueno, ¿se entendió el 9? ¿Alguna duda? Más que nada el que lo preguntó. Sí, se entendió, profe. Bueno, entonces, bueno, el 9 ya está. Vamos al 10. El 10 ya habíamos hablado de una clase, igual lo volvemos a repetir, pero habíamos charlado algo.
eh, o lo había pasado. A ver, el 10 dice, el gerente de control de galletitas, Chokis, inspecciona un lote de galletitas con trozos de chocolate que acaban de prepararse. Si el proceso de producción está bajo control, la media de trozos de chocolate por galletita es igual a 6. ¿Sí? Bueno, cuando habla de media o promedio, ese es un parámetro de Poisson. ¿Sí? O sea, este 6, que es la media o el promedio, sería el valor de lambda. ¿Sí? Lambda va a ser 6. ¿Sí? Va a haber 6 trozos por cada galletita. ¿Cuál es la probabilidad de que en cualquier galletita inspeccionada se encuentre menos de 5 trozos? ¿Sí? O sea, menor que 5. Bueno, yo acá tengo 6 trozos en una galletita. ¿Sí? Entonces lambda va a ser 6, al igual que la esperanza. Entonces, eh, el A me pide que sea menor que 5. Que sea menor que 5 en discreta sería que sea menor o igual a 4. ¿Sí? Que sería la acumulada en 4. Y que si lo busco en la tabla, ¿sí? Me da 0,2851. O puedo usar la fórmula, ¿no? Después en el B pide que se encuentren exactamente 5 trozos. Entonces pide que sea igual a 5. Lo busco en la tabla y me da este valor. En el C dice que se encuentren por lo menos 5 trozos, o sea, mayor 5 o más. ¿Sí? Entonces sería la probabilidad de que sea mayor o igual a 5. La desacumulada lo paso a acumulada con el complemento, 1 menos, y queda 4 porque como es discreta Poisson, se le resta 1. Busco la acumulada en 4 en la tabla, hago el complemento y me queda 0,7149. Y el último dice que se encuentren 4 o 5 trozos. ¿Sí? Que se encuentren 4 o 5 trozos, yo lo tomo como un entre valores. ¿Sí? Entre 4 o 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos un entre valores? Hacíamos la acumulada del segundo, que es el 5, menos la acumulada del primero, que sería el 4. ¿Sí? Pero como estamos hablando de discreta, fíjense, acá dice R menor o igual a 5. Entonces R menor o igual a 5 es la acumulada en 5. Pero R tiene que ser mayor o igual a 4. Y ese mayor o igual, ¿sí? Se plantea siempre restándole 1 a ese número. Entonces al 4 yo le resto 1 y queda 3. Entonces, conclusión, cuando yo tengo un entre valores, ¿sí? En discreta, el segundo número queda igual, pero el primero se le va a restar 1. ¿Sí? Bueno, a estas frecuencias se restan, las busco en la tabla ambas, y me queda 0,2945. ¿Se entiende el 10? Sí. Bien. Bueno, entonces sigue el 13. A ver, vamos con el 13. Por acá. Bueno, acá dice que en una población de 500 tornillos, ¿sí? Que sería, bueno, sería N mayúscula, se sabe que 30 son defectuosos. ¿Sí? Ese 30 es un atributo de la población, o sea, es R mayúscula. Se elige una muestra aleatoria de 10, es N minúscula, y se pide calcular la probabilidad de que a lo sumo la mitad resulten defectuosos. Entonces, 5 o menos eh, resulten defectuosos, o sea, menor o igual que 5. Bueno, acá el planteo también hay cosas que no hay que darle bolilla, que ahora se los voy diciendo, porque la parte esta de acá abajo estaría como mal, no sería lo correcto. Lo correcto son los datos que puse acá. Esperen, si puse un comentario, ¿sí? Ahí está. Bueno, la población 500, R30, la muestra 10 y R tiene que ser menor o igual a 5. ¿Bien? Bueno, eh, el tema acá de la hipergeométrica, ¿sí? Como está hablando de una eh, acumulada, ¿sí?
yo hipergeométrica en realidad calcula valores exactos, ¿sí? Si lo puedo pasar a binomial, aproximar a binomial, mejor. Si no, voy a tener que calcular uno por uno, ¿sí? Voy a tener que calcular la probabilidad puntual en 5, en 4, en 3, en 2, en uno y en cero y sumarlos. Voy a estar un tiempito. Entonces, una manera más rápida de hacer este tipo de ejercicios es compruebo si se puede aproximar a binomial. Para que se pueda aproximar, la muestra dividido la población tiene que ser menor a 0,10. ¿Sí? Bueno, y pasa eso, es menor a 0,10. Entonces, como es menor a 0,10, yo puedo calcular P, que es R mayúscula sobre la población, que da 0,06. Entonces, yo teniendo P y teniendo N, que es 10, ¿sí? Puedo calcular la probabilidad de, o la acumulada en 5, ¿sí? En la tabla de binomial. Y ahí ya me da directamente que da, creo que da 0,9999, que es aproximadamente 1. ¿Sí? Esa sería la forma correcta, no lo que ven acá, lo que yo les estoy relatando. ¿Sí? ¿Se entiende? No te voy a mentir, más o menos, profe. No, capaz soy yo igual, ¿eh? O sea, me falta un poco de teoría, creo. Bien. Capaz igual también confunde que esté escrito toda esta cosa ahí. Capaz que Profe, lo escribimos. ¿por qué Sí, sería decime. f de 4? Por eso, no, eso está mal, no lo miren. Eso es lo que se decía, por eso Ah, está confunde bien, está bien. lo que puse ahí. Ah, está bien. Esperá que lo volvemos a escribir, porque si no va a confundir. Entonces tenemos como dato que n es 500. ¿Sí? Tenemos los 500 tornillos. ¿Sí? De esos 500, 30 son defectuosos. O sea que 30 va a ser R mayúscula. Después tenemos que 10 es la muestra. ¿Sí? Bueno, puse 40, cualquier cosa. Eh, 10. Y R era a lo sumo la mitad, o sea, menor o igual que 5. Bueno, como es hipergeométrica lejos, ¿sí? Se renota que es hipergeométrica, lo que tengo que... eh, hipergeométrica la forma es exacta, y no tenemos tabla, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo es calcular con la fórmula de hipergeométrica la probabilidad puntual en 5, en 4, en 3, en 2, en uno y en cero, que son todas las posibilidades, y sumarlas. Pero voy a estar un rato largo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se fijen si se puede, porque si no se puede van a tener que hacer sí o sí lo que dije recién. Si se puede aproximar a binomial. Entonces yo para saberlo tengo que hacer la muestra sobre la población y ver si es menor a 0,1. Bueno, si hacen esa división, sí es menor que 0,1. Entonces yo puedo calcular P haciendo R sobre N, ¿sí? Que es 0,00. Entonces yo teniendo P, teniendo N, ¿sí? Y sabiendo de R, calculo la probabilidad, o la busco en la tabla de R menor o igual a 5, que sería la acumulada en 5. ¿Sí? Y ahí les va a quedar 0,999, que es aproximadamente 1. ¿Bien? Así sería el ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Hay ejercicios como por ejemplo el 11, que yo por lo menos en mi caso sí calculé uno por uno. O sea, por ejemplo el 11 acá, como me pedía mayor o igual que uno y la muestra era 3, entonces tenía que calcular la probabilidad puntual en uno, en 2 y en 3. Y si sumo todo eso me da el resultado final. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad en este ejercicio era calcular la probabilidad puntual en cero, le hago el complemento y listo, y me da lo mismo. Y ese era un método más corto que este. ¿Sí?
Como verán, en este no lo pude aproximar a binomial porque no cumple la condición de que n sobre n sea menor que 0,1. ¿Sí? Por eso tuve que hacer esto obligado. ¿Se entiende? Ahora, este tipo de ejercicio. Sí, sí, se entiende. Bueno. Entonces el que sigue es el 24. Bueno, acá dice, siendo x una variable aleatoria continua, en f de p, acá tengo la función, que es a por 1 más x cuadrado entre 0 y 3, y me pide primero el valor de la constante a, y la función de distribución, las dos cosas. Bueno, como es una FDP, la FDP cumple que la integral, ¿sí?, tiene que ser siempre igual a 1. Bien, entonces como es una FDP, la integral tiene que ser igual a 1. Entonces yo calculo la integral de 0 a 3, que era los límites que me marcaba el ejercicio, de la función. ¿Sí? Como verán, acá yo puse ax cuadrado más a porque hice como una distributiva. Hice a por 1a y a por x cuadrado a x cuadrado. Me la compliqué, ahora pensándolo en su momento, me la compliqué porque ese a en una integral, como es una constante, yo lo puedo sacar multiplicando afuera de la integral. Lo podría haber resuelto así. Pero bueno, vamos a suponer que yo hice distributiva, hice la integral de ax cuadrado, que es ax cubo sobre 3, y la integral de a, que es ax. Hago barro, ¿sí? Primero reemplazo con 3, y después reemplazo con 0 y los resto. Bueno, cuando reemplazo con 3 me da esto que está acá abajo, 27 tercios a más 3a. Pero cuando reemplazo con 0 se me anula todo. Entonces solamente queda esto. Al sumarlo me queda 12a, y paso el 12 dividiendo, y ahí me da que a es un 1 sobre 2. ¿Sí? Bueno, acá en lápiz chiquitito, no sé si se ve muy bien capaz, pero hice eso de sacar el a para afuera, que era más fácil así. Bueno, yo con esto tengo que sacar la función de distribución. ¿Sí? La función de distribución, recuerden que es la integral de 0 hasta x, de la función. Ahora, como yo ya sé cuánto vale a, reemplazo a por 1 sobre 12, que es lo que puse acá. Hago la integral de ambos, ¿sí?, de 1 sobre 12 x cuadrado y de 1 sobre 12, me da esto que está acá, y hago barro. Si hago barro con x, me queda la misma función. Y si lo hago con 0, se me anula todo. Así que queda la misma función. Esta sería la función de distribución. Entonces con la función de distribución, ya lo otro, las preguntas que ya vienen, son un poco más fáciles. Ahí me piden en el B calcular la probabilidad entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, como dijimos hace un rato, la probabilidad entre valores sería la acumulada en 2 menos la acumulada en 1. ¿Sí? El segundo número menos el primer número. Acá yo al primer número no le descuento 1 porque estamos en continuo. Eso solamente es en discreto. Entonces, ¿qué hago? La acumulada en 2 es reemplazar en la función de distribución la x con la 2, con el 2, que es lo que hice acá. Y la acumulada en 1 es reemplazar las x con 1. Bueno, hago esa cuenta, las resto y me da 5 y 18 ahora. Después el C me pregunta la probabilidad menor que 1. Y la probabilidad menor que 1 es la acumulada en 1. ¿Sí? Entonces reemplazo las x con 1 de la función de distribución y me da un 90. Y después el D me dice, sabiendo que x es mayor que 1, calcular la probabilidad de que sea menor que 2. Es un condicional. Entonces acá lo planteé, ¿sí?, sabiendo que x es mayor que 1, calcular que sea menor que 2. El condicional, tengo que usar la fórmula de sucesos dependientes, ¿sí?, la intersección sobre el suceso que sé. Bueno, la intersección tengo que hacer una recta, como dice acá abajo chiquitito. Si yo pongo los mayores que 1 y pongo los menores que 2, la intersección es lo que está en el medio, ¿sí?, que es entre 1 y 2. Entonces la intersección va a ser el entrevalor entre 1 y 2. Que bueno, este
intersección, entre 1 y 2 lo sacamos en el punto B, que da 5 y 18. Entonces eso ya lo pongo. Y la probabilidad de que sea mayor que 1 sería el complemento 1 menos la acumulada en 1. ¿Sí? Entonces, la acumulada en 1 la habíamos calculado en el punto C, que es un noveno, y al hacer toda esta cuenta me da 5/16. Bueno, ¿alguna duda con el ejercicio 24? Más que nada el que lo preguntó. ¿Entienden? Súper claro. ¿Los Yo demás? tengo una duda. Sí, sí. Cuando haces barrow, ¿eso que pones a la derecha es lo de integral o es tipo una raya? En el segundo punto. No, Acá decir que hay un 0,3 claro. y está integral. Sí, no, es con una rayita que significa barro. Ah, está bien. Es como el símbolo cuando haces barro. Ah, listo. Listo, listo. Nada más. ¿Alguna otra duda? ¿Está claro? Bueno, entonces pasamos al 30. Bueno, el 30 dice, un conjunto de calificaciones finales para un curso de introducción a la estadística se distribuye normalmente. Bueno, distribución normal, una media que es mu de 73 y una desviación estándar de 8. ¿Sí? Y entonces, el desvío es 8, la varianza es 8 al cuadrado, es 64. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar saque como máximo 91 puntos en el examen? ¿Sí? Bueno, entonces 91 o menos, ¿sí? Sería como máximo. Bueno, acá están los datos, que la media es 73, el desvío es 8, entonces la varianza es 64. En el punto A la probabilidad de que sea menor o igual a 91. Entonces como estamos en distribución normal, lo estandarizo con Z, ¿sí? Que sería X menos la media sobre el desvío. Me da 2,25. Busco la acumulada en la tabla, es normal, y ahí me queda el resultado. En el punto B dice, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar obtenga una calificación entre 65 y 89? Entonces es una probabilidad entre valores, entre 65 y 89. Estandarizo ambos números, ¿sí? Le resto la media y lo divido por el desvío. Uno me da -1 y el otro 2. Bueno, el entre valores sería la acumulada del segundo número menos la acumulada del primer número. Ambos números los busco en la tabla normal, hago la resta y me da 0,2185. En el punto C dice, hay una probabilidad del 5%, acá ya me da el dato de la probabilidad. Hay una probabilidad del 5% de que un alumno que realice el examen obtenga notas mayores a... Entonces es un ejercicio al revés. A mí ya me da la probabilidad, pero no sé qué nota. ¿Sí? Es mayor a algo, pero no sé a qué. Entonces, ¿cuál es el planteo? La probabilidad, ¿sí? De que z sea mayor a un x, que no sé, mayor a un número, esa probabilidad me da 0,05. ¿Sí? Bueno, la probabilidad de que z sea mayor a x, yo lo puedo poner como es un... Hagan de cuenta que x es un número, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros siempre? Hacemos eh, el complemento cuando es así desacumulada. 1 menos la acumulada en x. Ahora, si yo paso la acumulada sumando y el 0 y el 0,05 restando, me da que la acumulada es igual a 0,95. ¿Sí? Entonces ahí sé que la acumulada es 0,95. Bueno, ¿cómo calculo x? Bueno, con la fórmula esta. X es igual a z por el desvío más 1. Bueno,
El desvío y la media lo tengo como dato inicial del problema. Y Z lo busco en la tabla, ¿sí? De fractiles, busco el 0,95 y me da que es 1,645. Hago toda esta cuenta y me da que esa nota que estoy buscando es 86,16. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? Hasta acá, vamos bien. Sí, ¿Dudas? profe. Sí, pero ¿no podríamos haber desestandarizado como hacemos a veces? Sí, igual desestandarizado, ¿qué quiere decir? Que no analice la parte de la izquierda. No, sí, eso sí, pero después como estandarizar con, no sé, como con la X y con los datos que te da. ¿Y cómo lo calculas así? No te entiendo. No, no sé, no sé. Pensé así, pero no, debe estar mal. No, o sea, yo para calcular X, que sería la nota, tengo una única fórmula que es esta. Z por el desvío más mu. ¿Sí? Yo el desvío y la media lo tengo como dato. Z no lo tengo como dato. Yo para saber Z necesito saber la acumulada. ¿Sí? Y tengo un dato, que es que la probabilidad es 0,05. ¿Sí? Bueno, si yo hago el complemento de esa probabilidad que me da, como es una probabilidad desacumulada, al hacer el complemento, que es 0,95, ahí tengo la acumulada que estoy buscando. Entonces acumulado lo busco en la tabla de fractiles y ahí me da el Z que necesitaba. Y ahí yo voy a obtener esto. No encuentro otra manera que no sea esta. Bueno, listo, listo. Joya. No sé los demás. Los demás, ¿alguna idea? ¿O se entendió? Igual el profe le dice estandarizar a lo que vos hiciste del lado derecho, solo que el profe lo va haciendo por pasitos la ecuación, o sea, hace z igual a x por x Claro, menos, ta, 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 y lo va pasando por pasitos. Por ahí eso es lo que claro, confundió. creo que te entendí ahí lo que estás diciendo. Claro, o sea, la fórmula estandarizada es esta, Z igual a X menos mu sobre el desvío. Claro, y vos esto lo tenés que despejar X. Pasar este multiplicando y, y el otro sumando, ¿no? Y ahí te queda la fórmula de Z, de X. Sí, es partir de la estandarizada y llegás a X. ¿Sí? Esto lo teníamos como dato, esto lo teníamos como dato, pero esto no. Pero yo sabía que 0,05 era la probabilidad. Pero como es desacumulada, le tenía que hacer el complemento. Entonces ahí me daba el 0,95. Entonces yo sabiendo la probabilidad, busco el valor de Z en la tabla, ¿sí? Que era el 1,645. Y ahí tengo todos los datos. ¿Se entiende ahí? Sí, ahí sí, profe, ahí está. Bien. Eh, a ver, bueno, y el punto A y B, ¿se entendió también? ¿Todo bien? Así pasamos al D. Bueno, eso pasemos. Eh, bueno, el D dice, es una comparación. Si el profesor califica asignándole 10 puntos al 10% de alumnos con mayor calificación. O sea, que le va a poner un 10 al 10% que tenga mayor calificación. Sin importar cuál sea dicha puntuación. Un alumno estará mejor en este examen si sacó 81 puntos o en un examen con el mismo profesor en el que la media fue de 62 y la desviación típica de 3. Fundamente su respuesta matemáticamente. Bueno, acá me está pidiendo que compare. Si yo tengo una media de, no me acuerdo qué era el principio del problema, de 73 y un desvío de 8. ¿Sí? Y en otro examen tengo una media de 62 y un desvío de 3. Y en la prueba me saqué un 81.
¿En cuál voy a tener mejor nota de las dos situaciones? Esa es la pregunta. Bueno, yo acá tengo varios planteos porque se puede tratar de varias maneras. Por ejemplo, yo acá tengo la comparación, ¿no? En una, la media es 73 y el desvío es 8, y en el otro 62 y el desvío es 3. ¿Sí? Entonces, si yo hago los dibujitos de cada caso, la campana de Gauss, la media 73, acá la media 62, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, calculé, si yo el 10%, que es el valor de x que está acá, si el 10% solamente se va a sacar un 10, o sea, el 10% de mayor nota, ¿qué nota va a ser esta que está acá? ¿Sí? Entonces lo calculo. Esperen que se lo muestro acá en blanco. Así lo miramos. Yo tengo uno con 73 y 8. Y el otro con 62 y 3. ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo tendría... Yo acá tengo la campana de Gauss. Acá está la media, el 73. Vale, vale. Esta nota es 73. Y acá está la media, y acá está el 62. Bueno, yo acá tengo un valor de x en donde acá está el 10% que se sacó un 10. Este valor de x no lo sé. Y yo acá tengo un valor de x en donde acá el 10% tuvo un 10. Y yo tengo que saber esta nota límite cuál es, para saber si ese 81, que fue lo que se sacó, ¿sí? ¿En dónde va a estar? Si se sacó un 10 o no. Bueno, la forma matemática de hacerlo es, bueno, calculo x como calculamos recién, que era z por el desvío más la media. Acuérdense que acá hay un 10%. ¿Sí? Bueno, si acá hay un 10%, la acumulada, ¿sí? De acá hasta acá, es del 90. Hay una acumulada de 0,9. Entonces, si yo busco el 0,9 en la tabla de fractiles, me va a dar el valor de z, ¿sí? Yo acá lo busqué, que es 1,282. Y bueno, el desvío es 73, 8, y la media es 73. Entonces, al hacer esta cuenta, ¿sí? A mí me dio 83, y pico, aproximadamente 83. Entonces, este valor de x va a ser 83. Entonces, si yo me saqué un 83 o más, voy a tener un 10. Si no, voy a tener menos. Entonces, el 81 está acá. Voy a tener menos nota que 10. No sé, voy a tener un 9, un 8, un 7, pero 10 no. Ahora, en el otro caso, si yo calculo, ¿sí? Pasa lo mismo. Acá tengo el 10%, acá tengo una acumulada del 90, ¿sí? Calculo x con la misma fórmula. Entonces yo busqué, bueno, el z es el mismo, ¿sí? 1282. Lo multiplico por el desvío que es 3 y le sumo la media que es 61. Entonces esta cuenta a mí me da 67 aproximadamente, más o menos. Pará, no sé qué más, 66. Bueno, entonces esta nota va a ser 66. Entonces, todas las notas que superen los 66 van a tener un 10. Si le saque el 81 va a estar acá. Va a estar en la zona copada, podríamos decir. Entonces, ¿en qué situación, ¿sí? El alumno va a tener mejor nota? Bueno, en la segunda situación, ¿sí? Porque en la segunda situación va a tener un 10. En la otra no, va a tener menos, ¿sí? Porque no entra en el 10% de las mejores notas. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? Sí.
¿Los demás? Sí, sí. Bueno, esa sería la idea. Después hay otras maneras, pero con esa es la mejor. Vamos bien. Bueno, entonces ya vimos el 30. El 31 ya los despreocupo que no hay ni que hacerlo. Porque acá lo que dice nada más es que hagamos un planteo. Determinar las probabilidades correspondientes a estos intervalos. Es reemplazar con esto y ver nada más los intervalos. No hay que calcular nada. Así que ese ¿Y es qué es el la punto. regla empírica que dicen ahí? ¿Algo ¿La regla teórico qué? o regla empírica? ¿Viste que ¿La abajo regla dice? empírica? Sí, la regla empírica es como ir probando, ¿sí? Ir probando con valores y haciendo cuentas. ¿Sí? Es como hacer el proceso, el procedimiento. No es Ok, nada, ok, ya sé. no es nada raro. ¿Ves? Queda como algo así. ¿Ves? Es como es plantear. ¿Sí? Si yo tengo la primera probabilidad, tiene que ser la media más menos el desvío. Y la media vale 0 y el desvío vale 1, y lo reemplazo ahí, ¿sí? Me va a dar -1 y 1. Entonces la probabilidad está entre -1 y 1. Bueno, es plantear nada más, pero no sirve. No es muy profundo el ejercicio, no sirve como mucho. No tiene relevancia. Así que bueno, pasemos el 32, que me pidieron la parte 5. Mm, a ver. Bueno, acá dice, se sabe que el 3% de las naranjas tiene golpes que hacen imposible su comercialización. Hallar la probabilidad de encontrar una naranja golpeada, ¿sí? En una muestra aleatoria de 50 naranjas. Bueno, lo normal, o sea, P es 0,03, R es 1 y N es 50, ¿no? O sea, yo tengo una muestra de 50. La probabilidad de que esté golpeada es 0,03 y yo lo que quiero es la probabilidad de que una esté golpeada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Acá inicialmente es una binomial, ¿sí? Pero N supera los 20. ¿Bien? Como N supera los 20 y P es menor que 0,05, yo puedo aproximarlo a Poisson. Entonces multiplico N por P, o sea, ¿cómo saco lambda? Haciendo N por P y me da 1,5. Entonces, sabiendo lambda, ¿sí? Yo puedo buscar en la tabla, yo lo hice con la fórmula, pero lo puedo buscar en la tabla y ahí me da el 0,3345. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Entiendes ese, chicos? Sí. Bueno, veamos el 39, que era lo que me habían pedido. Bueno. Bueno, el 39 dice, los pesos de un artículo particular están normalmente distribuidos, con media 20 gramos y desvío estándar 2 gramos. ¿Sí? Si se elige una muestra aleatoria de 12 artículos, hallar la probabilidad de que el peso total sea menor a 230 gramos. Bueno, acá está hablando que cada artículo pesa 20, ¿sí? Media 20 y desvío estándar 2. Y te está diciendo que hay 12 de esos artículos. O sea, hay 12 artículos de 20 gramos con desvío 2. Y te está diciendo que el peso total de los dos artículos tiene que ser menor a 230. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, sería como un intento de suma variables, pero no es suma variable porque es una variable sola. Pero yo tengo que multiplicar
tanto la media como el desvío, como la varianza, por 12, ¿sí? Porque son 12 artículos, ¿sí? Son 12 artículos con el mismo peso. Entonces, como a mí me dice que el peso total tiene que ser menor a 230, entonces sumo todo. Que sumar es multiplicar, en este caso, por 12. Y ahí Mi me queda pregunta ahí, Sí, perdón, decime. es por qué no elevas a al cuadrado, perdón, el 12. Si cuando haces la varianza, o sea, para poder sacar la varianza, ¿por qué no Sí. se eleva al cuadrado ese 12? Sí, bueno, primero en principal porque en realidad no es una suma de variables, porque tendría que haber otra variable. Eso es lo primero. Entonces no cumple con... Porque vos me lo estás diciendo como si fuera una suma de variables. Pero por propiedades de la varianza, perdón, no sería. Si yo tengo que y es igual a 12x, cuando quiera ver la varianza de y, debería elevar al cuadrado a ese 12. No, lo que se eleva al cuadrado es el desvío, no el número que multiplica. O sea, el desvío era 2, ¿no? ¿2 decía? Sí. El desvío era 2 y la varianza es 4, ¿sí? Entonces cada artículo tiene una varianza de 4. Entonces yo multiplico por 12 y tengo la varianza total de todos los artículos. Pero no tengo que elevar al cuadrado. Eso de elevar al cuadrado va más para suma de variables y dependiendo qué situación se eleva al cuadrado y si no, no. ¿Sí? Pero cuando tengo una variable sola y habla de artículos así, si yo tengo un artículo es 4, bueno, si tengo 12, 12 por 4. Eso. Ok, ok. Bueno, entonces, entonces quedó 240 de, de media y 48 de varianza. ¿Sí? Entonces, yo que tenía que calcular la probabilidad de que x sea menor a 230. ¿Sí? Que decía ahí que no, que sí, que sea menor a 230. Bien textual. Lo estandarizo, le resto la media y sobre la raíz de la varianza, ¿sí? Que haría el desvío. Me da menos 1,44. Lo busco en la tabla y me da este resultado. ¿Sí? Así sería. ¿Se entiende? Te pido disculpas que te lo resté peleando porque aparte esa es la respuesta que da la guía. Pero en la clase que vimos con el profe, cuando él hace la varianza aposta que eleva al cuadrado ¿cómo se llama esto? La constante. Lo estoy Sí, viendo y todo en la presentación. Él hace sí, m es igual a 4x y él igual al cuadrado de 4. claro, pero depende, pues, como le decía recién, depende de la situación del problema. No siempre se eleva al cuadrado. En eso de que se eleva o no, es en suma de variables, como le decía recién. No sé en qué ejemplo vieron ustedes en clase. ¿Lo vieron en suma de variables o lo vieron aparte en otro tema? Lo vimos en suma de variables, pero lo vimos, o sea, vimos varios casos y uno de ellos era m es igual a 4x. Y bueno, tenías a los estándares de x. X Claro, y... pero siempre teniendo dos variables. A eso voy. No, en este caso tenías una sola, tenías x y m es el valor el desconocido, por decirlo de una manera. Bueno, mirá. O sea, lo que ustedes me dicen es esto. Acá. Esto que está acá, ¿ven? Lo que está acá abajo. Yo tengo dos situaciones. Una es en donde la varianza se suman todas las varianzas, ¿sí? Sin elevar al cuadrado la constante. Y en el otro, la constante sería elevada al cuadrado, ¿sí? Pero son dos situaciones distintas. En una no se eleva al cuadrado y en la otra sí, ¿sí? Están las dos opciones. No es que es única la de elevar al cuadrado.
o sea, por aquí está sumando los 12 artículos, o sea, tipo, suma 12, Claro. 12. Ya entendí, Yo ahora como sí. le puse el 12 adelante multiplicando, confunde que sería el K, ¿no? Pero en realidad Claro, en realidad es como acá, el artículo 1 que vale 20, el artículo 2 que vale 20, el artículo 3 que vale 20, todos iguales que valen 20, los sumás y te da eso, ¿sí? No sería elevado al cuadrado. gracias, ahora sí entiendo, perdón. Dale, gracias, te pido. De nada. Ven que acá, acá arriba también ahora que estoy mirando, acá dice n por mu y n por la varianza. Y sin elevar al cuadrado n. ¿Ven? Acá hay costadito. Bueno, ¿otra duda? ¿Alguna duda con este? Quedó con el 39. ¿Se entendió ahora? ¿Cómo va? Bueno, vamos con el 43 entonces. Bueno, el 43 era un poco más rebuscado. Está bien que le hayan preguntado. Dice, un cierto medicamento líquido se comercializa en botellas con un contenido nominal de 20 milímetros de medicamento. Las pruebas en grandes cantidades de botellas indican que el volumen de líquido en cada botella se distribuye normalmente, con media 20,42 y desvío típico 0,42. Pregunta A. Estimar el porcentaje de botellas que se espera contengan menos de 20 milímetros. Entonces hay que calcular la probabilidad de que sea menos de 20. ¿Sí? La probabilidad sería el porcentaje. Entonces yo tengo como dato, el contenido nominal es 20 milímetros, tengo una media de 20,42 y un desvío de 0,429, que si es la variancia lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces la probabilidad de que x sea menor que 20, como es distribución normal, lo tengo que estandarizar. Le resto la media, lo desvío por el desvío, me da menos 0,98. Busco la acumulada en la tabla y ahí me da la probabilidad. Y si lo multiplico por 100 me da el porcentaje. ¿Bien? Bueno, ese sería el primero. El segundo, el B, dice hallar el nivel al que debería ser ajustada la media, sin alterar el desvío estándar. De modo que solamente el 1% de las botellas contenga menos de 20. ¿Sí? A mí esto me está haciendo al revés. A mí me está dando el porcentaje que es 1 y yo quiero saber qué nivel necesito, ¿sí? Eh, para que el 1% contenga menos de 20. Entonces, fíjense, yo tengo el porcentaje, ¿no? O sea, tengo la probabilidad o tengo la acumulada, que es 0,01, que es el 1%. Ese valor lo busco en la tabla, ¿sí? Los fractiles me dan menos 2,326. ¿Sí? Como es el 1%, me da ahí. Ahora, yo quiero estimar la media. Yo quiero hallar la media. ¿Cuál sería la media cuando la probabilidad es 1%? Eso es lo que me pide el ejercicio en sí. Bueno, entonces, esta formulita que está acá abajo de la media es la que sale de la estandarización, al despejar m. ¿Sí? La típica, si yo tengo z igual a x menos la media, el desvío, ¿no? Paso el desvío multiplicando y puedo pasar, no sé, la media sumando y queda x, ¿no? Ahora si paso
el z por el desvío restando, me quedaría x menos la z por el desvío. Entonces así calcularíamos cuánto valdría la media con ese 1%. Es la fórmula que utilizo acá. Entonces yo sé que x, ¿sí?, valdría 20, ¿sí?, porque es el tope, tendría que ser de 20 para abajo. Z es el que calculé recién, el que saqué de la tabla con el 1%, y el desvío es 0,429. Entonces haciendo toda esta cuenta me da aproximadamente 21. ¿Sí? Así que la media tendría que ser de 21 para que el 1% contenga menos de 20. ¿Sí? La media tiene que ser eso. Bueno, ¿se entiende cómo se saca? También me pide cuánto tendría que valer la media para que el 1% tenga menos de 20. ¿Sí? Entonces yo sé que x vale 20, el 1% es la acumulada, busco el z, y el desvío es el mismo de siempre. Entonces la media tendría que valer 21 para que el 1% tenga menos de 20. ¿Sí? ¿Ahí está claro? Sí. Bueno. Y el último, que es una suma de variables, por lo que estoy viendo acá, pero vamos a leer, dice, si la capacidad de las botellas se distribuye normalmente con media de 21,77 y desvío 0,210. Pero la cantidad que proveen las máquinas llenadoras está desajustada. Pues acá primero tengo la capacidad de las botellas y después tengo la cantidad que proveen las máquinas llenadoras. O sea, está desajustada, dice. Con media 20,42 y desvío 0,429. Estimar el porcentaje de botellas que serán sobre llenadas, o sea que derramarán el líquido. ¿Sí? Bueno. Entonces yo tengo las dos variables, una que es la capacidad y la otra el llenado. ¿Sí? Y tengo que calcular el porcentaje cuando si se sobrellena. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el planteo? Si yo digo, yo planteo así, si yo digo que X es la capacidad, ¿sí?, y sería el llenado, ¿no? ¿Cómo lo tendría que plantear la suma de variables? ¿Sí? Porque dice que cuál es la probabilidad de que esté sobrellenado, o sea, que pase la, la capacidad, ¿sí? Entonces yo puse que la capacidad menos el llenado, ¿sí?, me tiene que dar, esto es una posibilidad de planteo. Yo puse que la capacidad menos el llenado me tiene que quedar menor que 0. ¿Por qué? Esperen que se lo escribo acá. X es la capacidad del, de la botella. Y es el llenado, cuánto lo va llenando. Pero está desajustado. Bueno, ¿qué pasa? Si yo digo que X, si yo hago X menos Y, la capacidad menos el llenado, ¿sí? Para que esto se sobrellene, el llenado tiene que superar la capacidad, ya que Y tiene que ser mayor que X, para que la botella se sobrellene. Entonces, si Y es mayor que X, esta resta me va a dar negativo, ¿sí? Porque el valor negativo va a ser más grande. Entonces sería menor que 0. ¿Bien? Entonces ese sería un planteo. ¿Bien? O si no, directamente el planteo puede ser que X tiene que ser menor que Y. ¿Bien? Porque si X es la capacidad y Y es el llenado, la capacidad tiene que ser menor que el llenado para que se sobrellene. Entonces paso el Y restando y estamos en la misma. ¿Sí? O si no, otro planteo es este que está acá. ¿Sí? Que el llenado tiene que ser mayor que la capacidad para que se sobrellene. Bien, pero después todos los planteos te terminan dando el mismo resultado. Son todos distintos planteos.
¿Entiende el planteo? Hacemos por ahí. ¿Está claro cómo se pensó, cómo se piensa? Sí, sí. Bueno, entonces yo qué hice, planteé eso, y yo siempre sumo variables que digo que esta resta es W, ¿sí? Es nuestra nueva variable, ¿sí? Entonces yo qué hago, bueno, para la esperanza de esta W, resto las esperanzas. Si resto 21,77 menos 20,42, me da 1,35. Y las varianzas, acuérdense que siempre se suman, siempre, por más que las variables se estén restando. Entonces sumo estas dos varianzas, 0,210 al cuadrado y 0,429 al cuadrado, y me da 0,228141. Bueno, entonces esta nueva variable que es W la tengo que estandarizar. La estandarizo, entonces me queda que es 0 menos la media sobre la raíz de la variante. Y me da menos 2,83. Lo busco en la tabla y me da 0,00233. Y saco el porcentaje porque me pide el porcentaje, o sea, lo multiplico por 100 y me da 0,2. Entonces ese sería el resultado. ¿Sí? Hay un 0,2% de que se sobrellena. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Entendió, chicos, ahí? El punto 43. ¿Completo? Sí, sí. Bueno. Bueno, hasta ahí llegamos con los ejercicios que me dijeron. No sé si preguntaban alguno más en el chat. Ahí dijeron el 32. Está bien, el 32,6 también. A ver. Acá dice, sabiendo que el 22% de las naranjas están en condiciones de ser exportadas, ¿sí? Ahí tengo como un valor de P, se toma una muestra aleatoria de 50. Ahí tengo N, todo aparenta como hasta ahí, sin seguir leyendo, parece una binomial, parece. Ahora, ya la probabilidad de que por lo menos la mitad de ellas pueden ser exportadas, ¿sí? Entonces, por lo menos la mitad, bien, sería mayor a 25, ¿no? Lo que me pide. Entonces yo tengo que P0,22, N50 y R tiene que ser mayor o igual a 25, por lo menos la mitad. Entonces, es binomial. Pero ¿qué pasa? Como N es mayor a 20, ¿sí? Eh, no puedo usar ¿cómo se llama? No puedo usar binomial. Entonces lo toca aproximar. Acuérdense que hay dos aproximaciones, una Poisson y la otra normal, ¿sí? Acá no puedo usar Poisson porque Poisson necesita que P sea menor que 0,05 y acá no es menor, es mayor. Entonces cuando P es mayor, lo tengo que aproximar a normal. Entonces para aproximar a normal tengo que sacar la media, que es N por P, que acá da 11, y tengo que sacar el desvío, que es la raíz cuadrada de N por P por Q. Bueno, yo lo puse recontra exacto, pero lo pueden poner con coma ustedes, que es la raíz de 858 sobre 10. Bueno, eh, entonces, ¿cómo era la aproximación? Bueno, la probabilidad binomial, ¿sí? De R mayor o igual a 25 es aproximadamente 1 menos, ¿sí? Porque como es una desacumulada, 1 menos R menor o igual a 24. Se descuenta 1, ¿no? Esto sería el pasaje. Como es discreta, ¿cómo paso de desacumulada a acumulada en discreta? Bueno, le resto 1 y le descuento 1 a R. Bueno, ya teniendo esto, ¿sí? Ahora lo aproximo a normal.
como la aproximo a normal, le tengo que sumar 0,5. ¿Sí? Le tengo que sumar ese medio punto. Entonces quedaría 24,5. Y ahí lo estandarizo. Le resto mu y lo divido por el desvío. Y me queda 4,61. Pero claro, la tabla, pasado los 4, es 1 el resultado. ¿Sí? Entonces 1 menos 1 me queda 0. ¿Bien? Entonces la probabilidad es que la mitad puedan ser exportadas es de 0. O sea, es imposible que la mitad sea exportada, en otras palabras. ¿Se entiende? ¿Entendió ahí? ¿Entendió ahí, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ahora sí. ¿Alguna otra pregunta con otro ejercicio? ¿O alguna duda? Yo tengo alguna duda de los modelos de parcial que nos mostraste la clase pasada. ¿Los pudiste anotar? Sí. Bueno, sí, decime. ¿Qué duda? ¿O sobre qué modelo? El que hablaba de un abogado, el 2 es. ¿El punto 2? ¿Con un abogado? A ver. Sí. No, profe, ese ya me di cuenta cuál era. El que dice el del 70%, que Claro, porque es estoy el buscando. punto 3. Ah, el 3. Ese que tenés ahí. Ah, justo este. Sí, acá. Sí, ese. Bien. Decime. ¿No lo entendiste o tenés alguna duda? Decimos por ahí. No, lo que no entiendo es que diga como que necesita encontrar al menos 3. Nosotros en los ejemplos que teníamos siempre decía como que de los que iba, como que de la muestra tenía que sacar 3, pero decía ponerle al menos 5 de las que tomaba. No sé si me Ah, ok, entendés. que era la Como que pregunta está de al revés. Pascal. Claro. Sí, sí, está como. Sí, te entiendo lo que decís. Como que no Bueno, a ver, igual entiendo para. cómo ponerlo. Bueno, dice, por ejemplo, que un estudio, vamos a leerlo primero, un estudio reveló que el 70% de los habitantes, ¿sí? O sea, P sería 0,7, de un país cree que los antidepresivos en realidad no curan nada, sino que disfrazan el problema real. De acuerdo con este estudio, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 de las siguientes 5 personas tomadas al azar tengan esta opinión? ¿Sí? Bueno, nosotros mayormente vemos eh, sí, en realidad no es como un Pascal, porque te lo pone todo en la misma pregunta, pero está bien como lo dice, porque no dice como cuál es cuál es la probabilidad de tener que seleccionar, así decíamos simplemente en la guía. De Claro, tener, siempre decía tener que, sí. claro, cuál es la probabilidad de tener que seleccionar 5 para encontrar 3 que no sé qué. Bueno, acá no, acá dice cuál es la probabilidad de que al menos 3 de las siguientes 5 personas, entonces ya te está dando N ahí, de 5 y R sería menor que 3 mayor que 3. Claro, sí. Es una Y, binomial normal, lo único que está como la pregunta media confusa. claro, entonces no sería Pascal. No, 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 porque no dice eso. O sea, no está hablando de la muestra, está hablando de R.
Claro, por eso me confundí. Entonces, ¿qué es? ¿Una binomial que la tengo que aproximar con normal? ¿O cómo? No, porque n es igual a 5, así que no Ah, pasa nada. binomial normal. Normal, sí, sí, sí. No, yo cuando dije normal no es que normal, o sea, que se hace normal. Ah, listo, listo. Nada, buscan en la tabla, sería la frecuencia en 2, ¿no? Porque si es R mayor o igual a 3, sería uno menos la frecuencia en 2, la acumulada en 2. Así que tendrían que buscar eso con n igual a 5 y p igual a 0,7 en la tabla y ya está. Ahí les daría. Buenísimo. Los demás piensan igual, lo hicieron, tienen algún comentario. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta, no por este tema? Sí, decime. Nosotros de acá al parcial vamos a tener alguna clase práctica más, ¿no? Conmigo no, pero el miércoles van a hacer un modelo con el profe, con Alejandro. ¿Habrá alguna posibilidad de que hoy, antes de que termine la clase, repasemos o repase esas palabras claves o datos a tener en cuenta que nos pueden orientar para saber qué distribución aplicar? Sí, 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 lo podemos charlar. Si no hay más preguntas, lo charlamos. Gracias. De nada. La idea, por el cronograma que pasó Alejandro, es que el lunes ustedes van a seguir viendo la unidad 3. Seguramente la unidad 3 no le deben estar dando mucha bolilla con el tema ese. Eh, y el miércoles van a hacer el modelo de parcial con el profesor. Bueno, y el jueves tienen el parcial. Y después, a partir de la otra semana, se seguirá con la unidad 3 el profesor y yo ya voy a empezar con el trabajo práctico. Pero bueno, eso después lo charlamos. Eh, Así que nada, eso. Estos serían nuestros últimos 45 minutos antes del parcial. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna otra duda con algún ejercicio, con algún modelo, si lo estuvieron viendo? Eh, ¿Algo antes de hacer alguna otra cosa? Sí, profe, ya la encontré. La del abogado B, no me salió. ¿El abogado cuál? ¿Cuál es? B, es el 2 de 1, pero no sé cuál. El 2B. Pero no encontré 2B. nada de abogado. ¿Qué más dice? Además, acá está el abogado, no lo había visto. Mirá. Sí, este, ¿no? El B, sí, no sé cómo hacerlo. A ver, dice, un abogado viaja todos los días de su casa en los suburbios a su oficina, en el centro de la ciudad. El tiempo promedio, solo para el viaje de ida, es de 24 horas. Bueno, el tiempo promedio es mu, es el mu 24, y el desvío típico es 3,8, distribuido normalmente. Será normal. Bueno, el A dice, hallar la probabilidad de que un viaje cualquiera insuma por lo menos media hora. Entonces, Sí, hago sí, el A, es. hago el A primero porque capaz que sirve o capaz que no. O no sirve Bueno, directamente. Hallar la probabilidad de que un viaje cualquiera insuma por lo menos media hora. O sea, mayor a 30, ¿no? Sería. Bueno, ahí lo estandarizamos, bueno, ese es normal, entonces sí, lo estandarizamos. Sería uno menos la probabilidad de z menor o igual, estandarizamos 30 menos 24 sobre 3,8. Bueno, y ahí me va a dar. Bueno, ese es fácil, entonces. Supongo que no va a servir después. Después dice que el B se toma una muestra aleatoria de 10 viajes del año pasado. Entonces tenemos que n es 10. Hallar la probabilidad de que al menos la mitad de ellos, bueno, vamos a hacerlo en el Paint. Entonces yo tengo que mu de 24, el desvío es 3,8. Esos son los datos iniciales, ¿no? Y ahora a mí en el punto B me dice
que n es 10, ¿no? Haya la probabilidad de que al menos la mitad, ¿sí? O sea 5 más, r mayor o igual a 5, al menos la mitad, me perdí, la mitad acá, de ellos hayan sumido menos de 20 minutos, ¿sí? Bueno, eso menos de 20 minutos es una probabilidad, ¿sí? De que r sea, vamos a ponerle x para diferenciar, menor a 20, ¿sí? Dice menos de 20, ¿no? Bien. Bueno, esta probabilidad que tengo que calcular va a ser el valor de p, va a ser la probabilidad de éxito, ¿sí? Y es lo primero que tengo que hallar, ¿sí? Esos ejercicios son como el punto 32, este tipo de ejercicios, en donde vos primero tenés que sacar p, porque esto tiene una onda de binomial, porque te está dando n, te está dando r, ¿sí? Pero me faltaría ese p, me faltaría la probabilidad. Entonces por eso te tira el dato de que esa mitad tiene que insumir menos de 20, ¿sí? Entonces primero saco la probabilidad de cuándo es menos de 20. Entonces lo estandarizo, que será la probabilidad de que z sea menor a 20 menos 24 sobre 3,11. Bien. Y ahí hago la cuenta. Esperen que la hacemos ya que estamos. A ver si da. Sería menos 1,05. La probabilidad de que z sea menor a menos 1,05. ¿Sí? Que sería la acumulada en menos 1,05. Bien. Bueno, eso buscamos en la tabla. Esperen que lo busco. Tabla normal. Menos 1,05 sería 0,14686. Entonces sería, no lo pongo más acá, 0,14686. ¿Sí? Entonces ese va a ser mi P. Bien, aproximadamente, porque vieron que P, cuando lo busco en la tabla de binomial, tiene dos dígitos. Entonces aproximadamente 0,15. ¿Sí? Bien, esto sería P. Entonces teniendo P, teniendo n y r, tengo que calcular la probabilidad, ya es binomial ahora, de que sea mayor que 5. O sea, 1 menos la probabilidad de que r sea menor o igual a 4, ¿no? Porque estamos en discreta ahora, pasamos a binomial. Entonces sería 1 menos la acumulada en 4. ¿Sí? Entonces busco en la tabla de binomial, ¿sí? La acumulada en 4 para n igual a 10 y p 0,15. ¿Sí? Entonces, a ver, n10, p 0,15, acá estamos, y la frecuencia en 4. 0,9901. Sí. Entonces da 0,9901, que es igual a 0,0099. Y ahí sería el resultado final. Ahí está la probabilidad. Esa es la probabilidad de que R sea mayor o igual a 5 con un P menor a 20. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo, sí. Esto de tener que hallar P antes es muy común. ¿Sí? Por eso como que se practicó mucho o sea, se ve más en el punto 32. ¿Alguna duda con este que vimos?
¿Los demás? ¿Alguna otra duda con otro punto del modelo, de la práctica, de la guía? Sí, yo del primer modelo. En el primer modelo, ¿y cuál sería el primer? Sí, el primer modelo parcial. Este es el El primero. 2. El 2 del B. El de la máquina expendedora, el B. Este. Sí, esa. Bueno. Bueno, entonces este dice, una máquina expendedora de bebidas, primero leo el principio, está bien, de bebidas gaseosas se regula para que sirva un promedio de 200 mililitros por vaso. Entonces es mu. Y después un desvío de 15. Bueno, el primero es una pregunta normal y el segundo dice, si se elige una muestra aleatoria de 100. Bien. En los que la probabilidad de que estén fallados y pierdan líquido es de 0,01. Allá la probabilidad de que ningún vaso en la muestra pierda líquido. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo que N es 100 y que P, ya tengo P también, es 0,01. ¿Sí? Ahora, ese P es de que esté fallado y pierda líquido. Y acá dice allá la probabilidad de que ningún vaso en la muestra pierda líquido. ¿Sí? Entonces tengo que calcular la probabilidad de que ¿qué opinan? R igual a 0. Bueno, y si ponemos R igual a 0, ¿no? ¿Qué problema tenemos ahora inicialmente? Porque es como una binomial. Que la muestra es mayor que 100. No se puede Claro. resolver por Kraus. Por tabla. Bueno. Entonces tenemos que N es 100, que P es 0,001 y P ahí, ¿no? Bueno, entonces yo tengo que este es mayor a 20 y P es menor que 0,05. Entonces lo podría aproximar a qué? ¿A Poisson o a normal? ¿Qué opinan? Poisson con lambda igual n por p es. Claro. Pero ¿qué va a pasar acá? Bueno, acá da 0,1. ¿No? Entonces, ¿cómo calculamos? Si esto fuera Poisson, yo tendría que ir a la tabla. Voy a la tabla de Poisson. Y la anda es 0,1. Y yo tengo que buscar un P. Perdón, Sería R igual a 0. 0,9048.
0,90, sí, es el primer valor de la tabla. Claro, 0,9048. Ahí está. Bueno, ese sería. ¿Está ahí? ¿Entienden ahí, chicos? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta de otro modelo de la guía? ¿Pasamos a hacer un resumen entonces o tienen otra duda? Bueno, a ver en el chat escribieron algo. No, no. Bueno, entonces, nada, resumen, más que nada, a ver. Yo todo me tengo que basar en los datos, ¿sí? Yo primero tengo variable aleatoria discreta, ¿no? ¿Cuáles son las distribuciones discretas? Binomial hipergeométrica ¿Y qué más? Poisson. y Pascal. Y Pascal. Se sería la binomial negativa. Bien. Bueno, son 4 entonces. Bueno, y yo acá me tengo que basar en los parámetros. ¿Qué tengo que tener como dato para que sea binomial? N, perdón, y P en la binomial. Bien, la muestra y la probabilidad de éxito. Sí. Bien, hay a veces que la probabilidad de éxito, como hicimos recién en algunos ejercicios, las puedo calcular, ¿sí? Porque recién a mí me decía que eh, tenía que tener menos que 20 milímetros, un ejercicio que hicimos recién, y calculamos la probabilidad menor que 20, y ahí hallamos el valor de P que era 0,15, y hicimos la binomial, ¿sí? Entonces a veces capaz lo tengo que calcular. Pero si tienen estos dos datos es binomial. ¿Qué Y puede pasar? son con reposición, ¿no? O no se sabe el tamaño de la muestra y se la considera infinita. Eh, en la muestra, acá la muestra la vas a saber siempre igual. Lo que ustedes tienen que ver es el tema de si es menor a 20 y eso. O sea, acá yo puedo usar binomial si es menor a 20, ¿no? Menor o igual. Ahora, si pasa los 20, ¿qué opciones tengo? Ahí voy a Poisson poner, con lambda igual n por p, como recién. ya tengo menor o igual a 20 y acá mayor a 20. Claro, yo puedo usar aproximaciones, ¿no? Entonces, cuando n es mayor a 20, tengo dos opciones. Me tengo que fijar en qué cosa para saber a qué aproximar. En P. En P, exactamente. Si P es menor que 0,05 y si P es mayor o igual que 0,05. Si es menor a 0,05, ¿qué utilizo? ¿Qué aproximación?
Poisson. Bien, utilizo Poisson. Y si es mayor, Normal. normal. Bien. Estas dos son todas aproximaciones. ¿Sí? Bueno, yo para aproximar, por ejemplo, acá para usar lambda, lo calculaba siendo n por p. Y acá tengo que sacar mu, que también es n por p, y tengo que sacar el desvío, que es la raíz de n por p por q. ¿Bien? Bueno, todo eso sería para utilizar. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bueno, ¿qué tengo que saber para usar Pascal? ¿O de qué me habla el problema? Tiene que Yo tener necesito como... R y N. Perdón, R y P. Exactamente. Yo como parámetro tengo que tener R y P. ¿Sí? Porque en realidad a mí lo que me está preguntando es sobre la muestra. ¿Sí? Entonces estos son los datos. Pascal me está preguntando sobre la muestra. ¿Sí? Que era la pregunta que recién decíamos. Cuando pregunta cuál es la probabilidad de elegir exactamente o elegir más o menos 7 artículos para encontrar 4, ¿sí? Que sean defectuosos, algo así, eso es una pregunta de Pascal, ¿sí? Porque está hablando de la muestra, ¿sí? Te está dando R como dato al final, pero está hablando de la muestra. Esa es la típica pregunta de Pascal. Bueno, y Pascal tiene 3 fórmulas, ¿sí? No las vamos a anotar porque son un poco largas, ¿sí? Pero tiene 3 fórmulas, una para exacto, para puntual, otra para acumulada y otra para desacumulada, que tiene las 3 fórmulas. En donde estas dos lo que hace es como aproximar a binomial. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Se entiende, Pascal? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno. Y después de hipergeométrica, ¿qué datos tengo que tener? ¿Qué parámetros? N mayúscula, R mayúscula, N minúscula, R minúscula. Bien. N mayúscula, que es la población. R mayúscula, que es el atributo de la población. N minúscula, que es la muestra. Y R mayúscula, que es el atributo de la muestra. Tengo que saber estos 4 datos. ¿Sí? ¿Cuál sería la complicación que tendría y no puedo como calcularlo fácilmente la hipergeométrica? Que hoy lo charlamos un poco. Fíjense que todas las distribuciones una complicación tiene y terminamos yendo para otro lado. Que, o la mayoría. Que, No tiene ¿qué complicación? tabla. No puedo ser acumuladas. Bien, no tiene tabla, no puedo hacer ni acumuladas ni desacumuladas. Bien, entonces tengo dos opciones. Si tengo una muestra dentro de todo chiquita y me pide un R mayor o menor, pero cercano a la muestra, puedo calcular, como vimos hoy, ¿no? Por ejemplo, si la muestra es 5 y me pide que R sea mayor a 3, ¿yo qué hago? Calculo la probabilidad en 4 y 5 puntuales, utilizando la fórmula, y la sumo y ya está. ¿Sí? Otra forma, si me pide si n es 5 y R es mayor o igual a 1, en vez de calcular el 1, 2, 3, 4 y 5, probabilidad puntual, ¿qué hago? Calculo la probabilidad de 0, que es lo contrario, le hago el complemento y ahí me da. Esa es una opción, pero es la más engorrosa dependiendo del problema.
¿sí? Porque capaz que tengo que calcular muchas probabilidades puntuales. ¿Sí? La otra opción, ¿sí? Que es la más fácil siempre y cuando se pueda, porque si no se puede, estoy obligado a calcular una por una, es que, ¿se acuerdan? ¿Qué opción tengo para zafar y no hacer calcular una por una la probabilidad? Calculaba el valor entre las dos. Bueno, en el ejemplo teníamos la acumulada hasta 4 y la acumulada hasta 5 y calculábamos el valor entre medio de los dos. ¿Y cómo? Está bien, pero ¿cómo soluciono? O sea, yo la pregunta es, ahí me pide, por ejemplo, vamos a suponer que tengo n igual a 20, ¿no? Supongamos. Y r es mayor o igual a 2. No me voy a poner a calcular la probabilidad puntual de 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 20 y después sumarlo. No, me puedo fijar anteriormente, antes de hacer una por una, si lo puedo pasar a binomial. ¿Sí? Esa era la respuesta. Yo puedo hacer la aproximación de hipergeométrica binomial. ¿Sí? Si la puedo hacer, buenísimo. Hago esa y uso la tabla de binomial y chao. ¿Sí? Ahora, si no la puedo hacer, la aproximación, no me queda otra que calcular una por una la probabilidad. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sí, sí. Sí. ¿Cómo era P cuando aproximabas? Era Bueno, N sobre N. primero en principal tiene una condición. ¿Sí? N sobre N tiene que ser menor a 0,1. Si esto no se cumple, estoy obligado a calcular la probabilidad una por una, con la fórmula. ¿Sí? Ahora, si esto se cumple, ¿sí? Yo calculo P, ¿sí? Haciendo R mayúscula sobre N mayúscula. ¿Sí? Entonces, al tener P y al tener la muestra como dato principal, ya puedo puedo usar binomial con la tabla. ¿Sí? ¿Entiendes? Esto es cuando les pide una acumulada o desacumulada y que cumpla esta condición, ¿no? Porque si no cumple esto, estamos al horno. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. Bien. Ahora nos queda Poisson. ¿Sí? ¿Qué parámetro tiene Poisson? La media, Claro, que sería lambda, lambda. ¿no? Está bien. Lambda es igual a la esperanza. ¿Sí? Dice la distribución de Poisson. Y la esperanza es igual a la media. Y la media es igual al promedio. ¿Sí? Entonces, cuando a mí un problema me habla de media, promedio, esperanza, valor esperado, lo que sea, y tengo solamente ese dato, no tengo ningún otro, eh, estoy hablando de lambda, estoy hablando de una distribución de Poisson. ¿Sí? Bien, además, Poisson dice que todo esto también es igual a la variante. ¿Sí? Otro dato de Poisson. Son todos iguales. Bien, entonces cuando tengo este dato solo y me dice que es el promedio, media, lo que sea, estoy hablando de Poisson. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno. Ahora, Poisson no tiene una aproximación a otra. ¿Sí? Sí tiene de binomial a Poisson y de normal a Poisson, pero no al revés. ¿Sí? Bueno, porque Poisson tiene su tabla, además, entonces podemos zafar. El único que no tiene tabla es hipergeométrica y bueno, Pascal. Pero Pascal tiene su fórmula de acumular y desacumular. Pero hipergeométrica no. Bueno, hasta acá vamos bien. Esto sería discreta. ¿Se entiende? Sí, sí.
Sigamos. Borro. Tenemos variable aleatoria continua. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las continuas? La uniforme, La uniforme o rectangular, que a veces lo llaman. Bueno, más. exponencial, Exponencial. Sí. ¿Y cuál más? normal. Y la norma. Y hasta ahí, ¿no? Bueno, la uniforme, ¿qué tiene de particular o tiene algún parámetro? ¿Cómo es la onda? Da un intervalo, ¿no? Sí, o sea, la uniforme, la función es una constante, ¿no? Es una función constante. Una línea constante. ¿Sí? Y la fórmula siempre es 1 sobre b menos a, ¿sí? En donde b y a son los intervalos, ¿no? O sea, x va a estar entre a y b. ¿Sí? O si no lo pone como intervalo, un intervalo AB. Es lo mismo, ¿no? Las dos formas lo mismo. Bueno, y después acá siempre ponen 0, todas esas cosas. Bueno, eso sería, yo tengo que tener el intervalo para poder sacar la uniforme, ¿sí? O el uniforme para tener el intervalo, bueno. Yo tengo que tener el dato de A y B, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, y después tiene sus fórmulas, ¿no? Tiene su fórmula para esperanza, su fórmula para varianza, su fórmula, bueno, así. Y obviamente hay cositas que se sacan con integrales, ¿no? Que no estamos viendo acá. Pero por ejemplo, como vimos en un ejercicio antes, para sacar la constante A, o constante K, o constante B, una letra que les aparezca por ahí dando vuelta y la tienen que sacar, cuando es una FDP, acuérdense que tienen que hacer la integral igual, del intervalo igual a 1. Y ahí pueden sacar esa constante. Después le pueden pedir la mediana, perdón. Y bueno, tienen que calcular la integral de 0 hasta x, y eso va a ser igual a un medio, que sería la mediana. Después le puede pedir la moda, que la moda, acuérdense que hacíamos la derivada, lo igualábamos a 0 y despejábamos x, y esa va a ser la moda, que es el valor máximo. Eh, bueno, todas esas cositas que se pueden sacar con integral. Y después tenemos la exponencial, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro de la exponencial? Alfa. Profe, perdón, ¿cómo era que Sí, sacábamos la mediana? es la integral, ¿sí? De 0 hasta x de la función, ¿no? Que te dé igual a un medio, ¿sí? Que es 0,5, ¿no? Que sería la mitad, por eso mediano. Bien. Buenísimo. Bueno, y la exponencial, como mencioné recién, el parámetro es alfa. Acuérdense que la función tiene su fórmula, ¿sí? Alfa por e elevado, bueno, así todas esas cosas. Y lo bueno de la exponencial es que tiene la esperanza, tiene la varianza, pero además tiene fórmula de acumulada y desacumulada también. Bueno, el otro tiene, el uniforme tiene fórmula de función de distribución también, de acuerdo. Que era creo que x menos a sobre b menos a, bueno, tiene algunas fórmulas. Eh, Así que bueno, nada, el uniforme tienen que saber el intervalo, en la exponencial tienen que saber alfa, ¿sí? Y alfa tiene una concordancia con Poisson, con lambda, ¿sí? Que alfa es igual a 1 sobre lambda y viceversa. Bueno, también tiene eso.
por si en algún ejercicio les pide como algo de exponencial, pero les tira lambda, lo- ahí tienen el valor de alfa, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, Bueno, y nos queda normal, ¿sí? Que normal tenemos siempre la misma fórmula que la podemos despejar para tener todos los otros datos. Eh, entonces, normal, ¿qué pasa? La tabla, ¿qué tiene la tabla? ¿Va de dónde hasta dónde? O primero, como hacemos siempre, ¿cuáles son los parámetros? No me olvidé de eso. ¿Cuáles son los parámetros? La media, o sea, mu, y la Sí, varianza. y la varianza. Bien. Y la varianza, que la varianza, si le hago la raíz cuadrada, me da el desvío, ¿no? Bueno, lo que tiene de particular es que la tabla va de -4 a 4, ¿sí? Eso es una cosa. Después tenemos la fórmula para estandarizar, ¿sí? La de siempre. Eso me da para estandarizar todas las probabilidades que quiera. Y después despejando esta fórmula, me daba la fórmula esta con X, que también usamos bastante hoy, ¿sí? Que bueno, la primera fórmula es para probabilidades, ¿sí? Y la segunda fórmula, la de X, es para sacar un valor de X ya sabiendo el valor de la probabilidad. Porque yo sé el valor de la probabilidad, busco en la tabla de fractiles el valor de Z, ¿sí? Y lo reemplazo acá, y ahí hago toda la cuenta y voy a tener el valor de X. ¿Bien? Bueno, y normal tiene dos aproximaciones, a binomial y a Poisson. En donde en Poisson, lambda es igual a la media y es igual a la varianza. ¿Sí? Todo lo mismo. Eh, bueno, creo que ningún dato más de distribución. Después viene suma de variables y Fibonacci, pero hasta acá. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Se entiende cómo más o menos identificar cada distribución? sí, sí. Bueno, después acuérdense que en discreta los números son enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4, no hay números entre medio. Y en continua sí hay números entre medio. Acuérdense la diferencia, ¿sí? Que si yo tengo una desacumulada, no es lo mismo en continua que en discreta. ¿Sí? O sea, si yo tengo la probabilidad, no sé, de x mayor a 2, ¿sí? Esto sería 1 menos la probabilidad de x menor a 1. Bueno, esto sería la discreta. Me equivoqué. Acá es discreta, vamos a borrarlo. Y acá te voy a poner la continua. Cuando es discreta, se le resta 1 a R, o a X en este caso. Ahora, cuando es continua, yo utilizo el mismo ejemplo, ¿sí? Es el mismo número, X menor a 2. ¿Sí? Cambia de mayor a menor nada más. Porque acá en el continuo está tomando los valores con coma, ¿sí? El 1,9, el 1,8, el 1,7. En cambio, en la discreta, directamente del 2 salta al 1. No hay ningún valor entre medio. Entonces, esta sería la diferencia importante entre una y otra. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, Bien, después tienen suma de variables, ¿sí? Que, nada, vimos que ustedes tienen que plantear siempre, no sé, por ejemplo, que x más y es mayor a tanto, no sé, a 0, o que x menos y
es menor a 0, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, estas letras se transformaban en W, o sea, en otra variable, y a este W había que sacarle la esperanza para después estandarizar y la varianza. ¿Sí? Acuérdense que la esperanza, si acá es una suma, se suman las esperanzas, si acá es una resta, se restan las esperanzas, pero la varianza siempre se suma. Siempre se suma. No se olviden eso. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, Bien. Bueno, yo creo que con esto sería lo más importante en cuanto a la unidad 2. ¿Tienen alguna duda que falta aclarar, algo que quieran decir? Después la unidad 1 ya la vimos bastante, es lo de compatible, incompatible, dependiente e independiente, condicional, valles, la tabla de doble entrada, probabilidad total, más de eso no hay, ¿sí? Es más de lo mismo. Eh, bueno, casos orales sobre casos totales, sería eso. Bueno, entonces pregunta general, ¿alguna duda para el parcial? ¿Algo que quieran comentar en estos 8 minutos que quedan? Si charlamos, o ya están, ¿qué piensan? ya estamos. Yo tengo una duda. En la primera unidad, si me dicen ninguno, ¿cómo lo calcularía? Si te dice, no escuché. Ninguno. ¿Ninguno? Sí, o sea que, por ejemplo, tengo suceso A, suceso B y me dicen ninguno sí, del suceso A, por ejemplo. A ver, no te entendí. ¿O un ejemplo? ¿Podés decirme así nomás? ¿Un enunciado o algo así? No. No. No sé, es que pasa que lo tenía como una duda que no la tenía así del primer y no me acuerdo en este momento, pero A ver, tratá de decírmelo si de no te vuelta. la paso por mail. Pero Cuando lo tenga decime de más vuelta, completo. a ver si te O sea, entiendo. ¿cómo sé que, por ejemplo, del suceso A tengo que Sí, sería ninguno, que no pase ninguno? que no pase ninguno. Ujú, exacto. Bueno, habría que ver la pregunta. Eh, vos por ejemplo me decís, sí, bueno, pero sería más de lo mismo. O sea, si vos tenés, no sé, en una urna tantas bolas rojas, tantas bolas azules, y yo te digo que no salga ninguna azul, ¿sí? Exacto. Así. Algo así. Bueno, pero que no salga ninguna azul quiere decir que salgan todas rojas, ¿sí? Un ejemplo así. Entonces podés calcular ambas opciones, ¿no? O sea, si yo tengo, te vamos a hacer un ejemplo cualquiera, 5 rojas, ¿no? Y 3 azules. Bien, y yo quiero la probabilidad de que saco 2, ¿no? Y que esas dos sean azules. Que no sean azules, ¿sí? Ese sería el complemento de A y el complemento de B. El no salga azul. Entonces yo tengo que calcular esta probabilidad, que no salga azul, ¿sí? Esto es lo mismo que calcular que las dos sean rojas. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá en total hay 8. Vamos a suponer que es sin reposición. Si es sin reposición, que la primera no sea azul, sería 5 octavos, ¿sí? Porque lo que no sea azul, que sea roja. Entonces 5 rojas sobre 8 en total. Y después, como es sin reposición, voy a tener una bola menos. Entonces, que 4 no sobre salga 7. azul, claro, 4 sobre 100. Y hago la cuenta y bueno, ahí me da, ¿sí? Pero eso Perfecto, no, perfecto. nada más. Gracias, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, que quieran charlar? Sí, profe, ahí estaba viendo y me olvidé decirte del 49, que no lo pude hacer. A ver.
En 49 dice, el dispositivo automático de apertura de un paracaídas militar de carga está diseñado para abrirse cuando se encuentre a 200 metros de altura. Suponga que la altura de apertura sigue una distribución normal con una media de 200 y un desvío estándar de 30. ¿Habrá daño al equipo si el paracaídas se abre a menos de 100 metros de altura? ¿Sí? O sea, menor que 100 metros. ¿Cuál es la probabilidad de que haya daño a la carga en al menos uno de los 5 paracaídas lanzados independientemente? Bueno, yo tengo que 200 es la media y que 30 es el desvío, ¿no? Y 30 al cuadrado la variable. Entonces, viste que acá dice, como los ejercicios que vimos, ¿cuál es la probabilidad de que haya daño a la carga en al menos uno de los 5 paracaídas? Cuando yo tenía eso de al menos uno, ¿se acuerdan? Nosotros calculábamos lo contrario y después hacíamos el complemento para que sea más fácil, más rápido. ¿Sí? Si no tenés que calcular todo uno por uno. Entonces, si yo pido al menos uno, ¿sí? Lo que voy a calcular es que sea, o sea, al menos uno de los 5 paracaídas tenga daño. ¿Sí? Entonces voy a calcular al revés. ¿Sí? De que ninguno esté a menos de 100 metros. O sea, que estén a más de 100 metros. ¿Sí? Entonces, yo en vez de calcular la probabilidad de que sea menor a 100 metros, voy a calcular lo contrario, la probabilidad de que sea mayor a 100 metros. ¿Sí? Entonces, si yo abro el paracaídas a mayor de 100 metros, los 5 paracaídas, ¿sí? Porque lo contrario, ahí me está diciendo que al menos uno se abra a menos de 100 y haya daño. Entonces, al menos uno, ¿qué quiere decir? Que pase con 1, que pase con 2, con 3, con 4, con 5. Lo contrario, ¿sí? Es que no pase con ninguno. ¿Sí? Y que no pase con ninguno de menor a 100 quiere decir que pase a mayor a 100. ¿Sí? Que sería lo contrario. Entonces, si yo calculo que los 5 tienen daño pero a mayor a 100. ¿Sí? Entonces, fíjate que yo acá le voy a la quinta, porque como son independientes, dice, ¿sí? Es lo mismo que yo multiplique los 5 paracaídas. ¿Sí? Un paracaídas mayor a 100 por otro paracaídas mayor a 100 por otro paracaídas mayor a 100. Bueno, así con los 5. Entonces, en vez de multiplicar 5 veces el mismo, lo elevo a la quinta, que es lo mismo. Elevar a la quinta es multiplicar 5 veces lo mismo. Entonces, yo calculo lo contrario. Lo estandarizo. Le resto la media y lo desvío por el desvío. Me da menos 3,33. Lo busco en la tabla. Me da 0,00043. Bueno. Le resto 1 porque como era una desacumulada, para pasarlo a acumulada tenía que hacer el complemento. Y me queda 0,99957. Lo elevo a la quinta, me queda todo esto. Y al hacer el complemento me queda esto de acá. ¿Sí? Entonces, lo que está entre corchetes es la probabilidad de que los 5 tengan daño a mayor de 100 metros. Ahora, yo al hacer el complemento, esta es la probabilidad de que al menos uno, ¿sí? 1, 2 o 3 o 4 o 5, tengan daño a menor que 100 metros, o sea, lo contrario. Por eso le saco el complemento. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Medio Sí, sí. trabalengua, parece. ¿Se Sí, entiende? era medio raro, pero Sí, ahí está. yo me perdí en el segundo uno que agregas tú. A ver, el primer uno que agregué es porque a mí el problema me dice al menos uno, ¿sí? Entonces yo ah, calculo lo contrario y le hago el complemento. Entonces por eso está ese primer uno. Sí. Y el segundo uno es porque como lo de adentro del corchete es una desacumulada, para yo pasarlo a acumulada siempre le tengo que hacer el complemento. ¿Sí? Entonces por eso apareció el otro uno adentro. ¿Se entiende? Claro, es complemento de desacumulada. Entonces, Claro, uno menos. para pasar de desacumulada a acumulada, yo siempre hago uno menos la acumulada. ¿Bien? Entonces ahí aparece el otro uno. Acuérdense que siempre cuando les aparece al menos uno, tienen que hacer uno menos lo contrario a lo que te dice. ¿Sí?
y ahí vas a llegar al resultado. Ahora, cuando vos calculás ese contrario a lo que te dice, si es una acumulada, como pasa acá, vas a tener que pasarlo de esa acumulada y te va a aparecer este otro 1. ¿Sí? Como cualquier otro ejercicio. Cuando tengo una acumulada, al pasarlo de esa acumulada le tengo que restar 1. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, ¿te van a sacar todos un 10? Ojalá. Ojalá. Bueno, igual vayan tranqui que es tranquilo el parcial. No es lo que parece antes de entrar. Lo que sí, estudien bien la teoría, hacen un resumen de la teoría y bueno, y de las fórmulas, ¿no? Así, con todo el repaso que hicimos hoy. Así que bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene, no el otro, que vamos a empezar ya con el trabajo práctico que doy yo. Cuando tengamos la clase les comento bien. Y suerte. Cualquier cosa me mandan un mail en esta semana y los voy ayudando por mail. Después el Gracias. miércoles tienen el modelo con el profe. Así que bueno, suerte chicos. Hasta la Gracias, próxima. profe. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, hasta luego.